Muy bien, amigos, ya tenemos a nuestro invitado aquí. Aún sigue alta la espuma controversial por la interpelación al ministro Frati por la compra de María Dolores como herramienta estratégica para democratizar el acceso a la tierra y revitalizar al medio rural, mientras que la oposición se enfoca en argumentos que están cuestionando la legitimidad y también la transparencia de esta operación. De eso y de otros asuntos queremos hablar esta mañana, pero también de las tensiones entre desarrollo agrícola y sostenibilidad ambiental, entre una larga lista de temas que tenemos para compartir con Matías Carámbula, subsecretario del Ministerio de Ganadería, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Bueno, buen día. Es un gusto estar acá con Un gusto, ustedes. realmente. Bueno, ¿y cómo vio todo el tema este de la interpelación para ir entrando en clima? Yo creo que primero está bueno que haya estas instancias democráticas como una interpelación y que además en este caso es nuestro interés también que al fin y al cabo se dio un debate público, mucha gente que no tenía ni idea del Instituto de Colonización, de la política de tierra, que se haya amplificado en ese sentido. Creo que está bueno como sociedad y está bueno para el sector también y para el ministerio, que indudablemente la política de tierra hacia el lugar del Estado en ese escenario sea un tema de interés, preocupación, conocimiento público por la importancia que tiene el sector en nuestro país. Esa es la primera, lo hablaba con el ministro Frati, al fin y al cabo en torno a este tema bastante mediático, hace un mes que se está discutiendo del Ministerio de Ganadería. Es muy poco común, hay pocos antecedentes capaz en la historia política del Uruguay, que la cuestión del Ministerio de Ganadería, la política de tierra, sea un tema de agenda importante. Que es raro a su vez por la importancia que tiene el sector en el Uruguay. Bueno, hace, no sé, 3 meses estamos discutiendo colonización, María Dolores, la política de tierra, el lugar del Estado, la producción lechera, la producción familiar. Eso creo que sirve y está bueno, nos interesa que capaz no a raíz del caso María Dolores que se dé todo este debate público y conocimiento público. Pero creo que es importante para el Uruguay que la gente, aunque no tenga vínculo con el sector, a través de este tema concreto, bueno, se esté discutiendo del agro, de la tierra, del desarrollo en Uruguay. Más allá de que no se esté discutiendo bien. Bueno, eso también es relativo. Creo, indudablemente, en un escenario político que hay un gobierno y hay oposición, el debate se puede desviar con intereses, ¿no? Indudablemente políticos, crítica al gobierno, a las decisiones. Pero incluso en la interpelación hubo algunas disertaciones de algunos de los senadores, siendo de la oposición, de mucha altura, mucho conocimiento, mucha profundidad y mucha propuesta, más allá de las diferencias en torno al caso puntual o al proceso del caso María Dolores, que fueron muy buena ¿Cuál? intervención en la solidez histórica, técnica, de propuesta, que creo que esas cosas también hay que rescatarlas. O sea, de la interpelación, más allá del cierre Está muy bien, dejemos, malo, claro, dejemos de lado sí, eso, ¿no? sí. Hablemos de lo que importa. Creo durante la interpelación se generaron un montón de puentes, por ejemplo, algunos senadores como Cami o Botana, que más allá de el cuestionamiento sobre todo al proceso y no tanto al proyecto María Dolores, indudablemente se plantea un montón de puentes de cooperación, de acuerdo en torno a la necesidad de impulsar una política de tierra que efectivamente incorpore capaz una perspectiva más moderna de la colonización, incorporando bueno, mucho más ciencia, tecnología, innovación. Entonces, esas cosas son buenas que surgen también de la interpelación, la posibilidad de acuerdos entre el gobierno y la oposición en torno al desarrollo de una política de tierra que podemos pensarla, bueno, sí, una política de tierra del siglo XXI que incorpore un montón de los aportes que fueron planteados en la interpelación. Ahora, de la propia interpelación Sí, surgen dos grandes capítulos, ¿no? Uno es que la oposición plantea falta de transparencia y también cuestiona el uso de fondos no ejecutados. sí. ¿Cómo se despeja estos Nosotros la planteos? interpelación entendíamos que había que armarla así, armamos 3 niveles y espacios y así fue presentada la primera
Rueda por el ministro Frati, el presidente del INALE, Ricardo Izaguirre, y el presidente de Colonización, que la interpelación, justamente buscando la altura política del debate, primero teníamos que discutir sobre la política de tierras y el Instituto de Colonización. Lo segundo era la lechería, la importancia de la lechería y el contexto de la lechería para nuestro país. Y el tercero concreto, ya ir focalizando, la primera intervención del presidente de Colonización fue las grandes generalidades del proyecto de la colonia, de María Dolores. La segunda instancia de la interpelación fue responder las 35 preguntas que planteó Da Silva, planteó 19 preguntas y Bordaberry 16. La segunda rueda de intervención nuestra del gobierno fue responder las preguntas porque entendíamos que era importante no solo el debate más conceptual sobre la colonización, la lechería, el proyecto María Dolores, sino que había que dar respuestas porque justamente las interpelaciones tienen esos objetivos. De las 35 preguntas se respondieron 32 y las 3 que no pudimos responder fue porque se nos cortó el tiempo. Un bloque o una parte importante de las preguntas, y particularmente las que planteó el senador Bordaberry, fueron focalizadas en las diferentes irregularidades, según el senador, del proceso de María Dolores. Por eso ahí, una cosa es el proceso, cómo se define la compra, bueno, todos los procedimientos que hubo, cómo se presenta la compra también, y otra es el proyecto. Hay como el proceso y el proyecto, me gusta hablarlo así, porque ordena bastante. Entonces, algunas de las preguntas que vos me decís, sí, ahí Bordaberry presentó 16 preguntas, con un guión muy claro de lo que él identifica como, no sé si son 13 irregularidades del proceso de la compra de María Dolores. Algunas de ellas fueron respondidas, creo, de forma muy sólida por la referente legal del Instituto de Colonización. Otras fueron respondidas ya, el caso del expresidente de Colonización Viera, y algunas, bueno, nosotros también las respondimos. Ahí hay 2 o 3 que son las que yo me gusta desarrollar un poco más. Una es el tema de la disponibilidad financiera y presupuestal. Ahí hay 2 niveles. Uno es que si había plata, efectivamente había disponibilidad financiera. Lo que había limitaciones es en el crédito presupuestal que tiene por año, en este caso el instituto o cualquier inciso público, tiene un crédito presupuestal por año. En ese caso, efectivamente, la compra de María Dolores superaba el crédito que tenía el instituto para ese año, para este año, y eso tiene un montón de argumentaciones de por qué a veces el límite del crédito presupuestal no es acorde capaz con el proceso, la realidad, y en este caso un cambio de gobierno que va a plantear un crédito presupuestal bastante más elevado justamente para una política de actividad de tierras. Y hay otra ahí que a mí sí me gusta plantearlo, es el caso del cuestionamiento a la designación como directora de Karina Henderson, que es una productora de Salto, que efectivamente era colona, y fue una designación que tiene, si se quiere, 2 condicionantes. Por un lado, es una designación propuesta por las organizaciones de productores. Ese cargo de dirección está estipulado en la ley que representa a organizaciones de la producción. En este caso recibimos 3 propuestas de nombre, una presentada por la CAF, otra por Federación Rural y Asociación Rural, y la tercera por Comisión Nacional de Fomento Rural, que fue Henderson. Entonces ahí el Ejecutivo sí define, designa, elige quién es, pero ahí hay que respetar, creo, esa tradición que son las organizaciones que proponen a sus representantes. Y la otra, bueno, indudablemente eso se habló públicamente, hay un montón de antecedentes en el proceso histórico de colonización de colonos que fueron directos del instituto. Matías, si vamos al proyecto, porque Sí. incluso vos has sido crítico en algunos aspectos del proceso, capaz, Sí. ¿no? De cómo se presentó Sí. la compra, etc. Ahora, si vamos al proyecto, ¿estás de acuerdo en que, o el gobierno defiende que es una compra oportuna? Sí. Pero ¿cómo se justifica esa compra cuando no hay datos de
cuán oportuna va a ser o cuál va a ser el impacto, ¿no? Lo hablábamos con el presidente de Colonización acá, que decía, no tenemos ni datos históricos ni datos concretos. Y es un debe que hay en Colonización poder pasar eso a un documento que diga, bueno, el impacto va a ser este. Igual de algún dato hay, ¿no? De estimaciones de impactos del proyecto hay. Esto que se habla o se ha focalizado solo en los 16 colonos o tambos que va a haber y no se habla que el banco de forraje, 1.200 hectáreas bajo riego, principalmente destinado para grano, va a abastecer a 223, es lo que estiman los técnicos de colonización, 223 productores de leche del área de influencia de la colonia. Entre los tambos que se instalarían en María Dolores, más ese impacto o servicios a muchos de los productores, esos 223 que plantean, eso implica se duplica el volumen de leche de esa zona de influencia. Entonces hay un montón de datos que, bueno, más o menos 200 puestos de trabajo va a generar el desarrollo de la colonia, entre el trabajo en la colonia, el trabajo en los servicios, logística, transporte, los litros de leche, cómo eso repercute vinculado a puestos en el sector industrial. Hay cerca de 200 trabajos que va a generar esa colonia. Entonces hay datos, capaz no los datos finos de un proyecto, porque eso también hay que relativizarlo por el proceso de compra y los mecanismos de compra tiene colonización. No es que estaba armado el proyecto María Dolores previamente, surge esa oportunidad, colonización en el marco del artículo 35, que ese también ha sido muy debatido, ahí es clarísimo que con 3 miembros alcanzaba para votar la compra. No Bueno, tiene está la posibilidad. discutido eso, ¿no? Bueno, yo creo en esa... Desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista jurídico, yo no soy jurista ni nada que ver, más allá que la agronomía a veces te da elementos, pero no, en este caso no, pero lo que yo he estudiado del tema jurídico, particularmente los 3 o 4 votos, creo que hay elementos sólidos que justifican y validan la compra en ese sentido legal con los 3 votos. Entonces, ahí hay una dificultad y probablemente sea parte de los acuerdos necesarios con la oposición para algunas modificaciones que permitan, por ejemplo, ese tiempo de 20 días entre que haces la opción y que tenés que presentar el proyecto. Y hay tiempos que creo que hay que caminar probablemente algunas modificaciones, ajustes de la ley de colonización para los tiempos actuales. Entonces, sí, no estaba el proyecto María Dolores armado previamente a la adquisición. ¿Y vos crees que si la compra de este campo se hubiese hecho o se hubiese anunciado en otro contexto y no en el contexto de la muerte de José Mujica, hubiese generado esta discusión pública? Yo creo que lo hubiese generado no con la magnitud o la forma como se inicia, porque indudablemente una compra de 32,5 millones de dólares para un campo de colonización, debate iba a generar, probablemente no de la forma o cómo se inicia el debate a través de esta presentación pública, que yo lo dije en todos lados, no comparto la forma que se presenta, más allá de momentos, bueno, de mucha sensibilidad emocional por la muerte de Mujica, ¿no? Yo creo que amplificó o desvió el debate que igual se iba a dar, porque era una inversión muy importante en la historia de colonización y del gobierno, de nuestro gobierno, que debate iba a generar. Capaz por la forma, el momento, cómo se presenta, amplificó o desvió el debate hacia otro lugar que no era el que iba a pasar, capaz, por una compra realmente histórica, muy importante para el instituto. Matías, quiero volver a ese rescate que hiciste vos de puentes tendidos con la oposición, por ejemplo, con Camí, con Botana, que tienen otra mirada sobre el instrumento de colonización. El presidente del instituto, en la interpelación, contó que la Intendencia de Florida está interesada en participar de alguna forma en el proyecto a través de la caminería, ¿no? Sí. La colonización da balastro y la Intendencia pone la mano de obra para caminería y también eventualmente también para los campos de olivos que hay, las plantaciones de olivos que hay ahí. Es decir, tenés por un lado a un blanco cuestionando duramente la compra y por otro a otro blanco intendente como es Enciso, diciendo no, yo no solamente no cuestiono, sino que también quiero ser parte de esto. ¿Es así? Sí. Porque un proyecto colonizador como este impacta mucho en el territorio, en el desarrollo del territorio, en la zona de influencia. Esto que decía, bueno, 223 tamberos, productores familiares que además tienen problemas de escala. O sea, esto le da escala para la permanencia, no es que estamos pensando en inventar nuevos colonos, no.
uno de los impactos más grandes sobre los productores familiares de la zona lechero, esto le da escala porque le da comida, o sea, puede aumentar la escala de producción que es muy necesaria para sostenerse hoy en día en la lechería. Entonces, los puestos de trabajo, la logística, eventualmente la posibilidad, hay colonos, hay gente en el campo, el desarrollo de propuestas educativas, todo eso tiene un impacto en el territorio y en este caso particularmente en el departamento de Florida. Eso el intendente Enciso lo conoce muy bien, el impacto, porque también hay otros lugares de Florida con colonias, con campos de recría, con bancos forrajeros, con sociedades como la Sociedad de Productores de Leche de Florida, que tiene experiencia en bancos forrajeros, campo de recría, probablemente sea parte o socio de este proyecto colonizador. Entonces, bueno, los actores locales, como un intendente, un diputado, conocen muy bien los impactos que tiene el territorio el desarrollo de este tipo de colonias. Y entonces, es claro, más allá de las diferencias políticas que puedan tener dentro del, en este caso, el Partido Nacional, es muy claro que un gobierno local en este tipo de procesos tiene que ser parte porque conocen los impactos y lo que implica para el departamento, para el territorio particular, este tipo de colonizaciones. Y se va a dar entonces eso. Sí. Está la idea de que Sí. trabajen con los olivos y también con la caminería. Sobre los olivos, el casco, las instalaciones para un engorde animal, que son parte, sobre todo el casco ha sido bueno, bastante discutido, creo, en ese nivel muy bajo de la política. Hay diferentes opciones que, bueno, se están evaluando. El casco hay de intereses privados, de intereses públicos, desarrollo de un polo educativo, científico, muy vinculado a una colonia, siglo XXI, de la lechería. O sea, hay varias propuestas, los olivos lo mismo, y las instalaciones, que no es menor, es un costo muy importante, una inversión muy importante, que son las instalaciones para engorde animal. Eso parte de las flexibilidades que tiene que tener un proyecto, como en este caso, que hiciste uso de la opción para la compra, tenés grandes lineamientos para el proyecto, pero el proyecto se va afinando en la medida, bueno, ahora está y se va afinando. Pero eso es lo que está bueno. Hay diferentes opciones y posibilidades para el uso de olivos, casco, instalaciones feedlot, que sí no tiene un vínculo directo capaz con lo que es el desarrollo más de la colonia de producción lechera. Matías, te cambio de Sí. tema. Vamos a la industria pesquera porque el Claro. Ministerio tiene injerencia directa a través de la DINARA en esta industria, esta prolongación del conflicto, el reclamo de inversores internacionales, extranjeros. Y la pérdida de fuentes de trabajo y al mismo tiempo una política de la industria pesquera que es bastante disruptiva de llamar a nuevos trabajadores en la mitad de un conflicto. ¿Cuánto están complicando la cosa? ¿Qué salida le ve de Dinara o qué perspectiva tiene Dinara sobre este conflicto? Bueno, primero ahí, porque también lo han planteado actores de la oposición, el Ministerio de Ganadería, a través de la DINARA y particularmente el subsecretario, hemos seguido muy de cerca el conflicto con 80.000 propuestas, reuniones. Justamente el diputado Gurméndez hizo un pedido de informe a la DINARA de qué había hecho el Ministerio en torno al conflicto de la pesca. Creo que hoy o mañana sale la respuesta y está muy ordenada, detallada. Participamos en varias instancias bipartitas, tripartitas, y sobre todo la DINARA particularmente, en articulación con el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Industria, presentamos un montón de propuestas para buscar una salida de acuerdo a este conflicto. Que además es un conflicto, eso es importante, ya es histórico y estructural casi en la pesca. No es que fue este año, ya el año pasado hubo 8 meses de huelga. Sí. Bueno, es una acumulación importante de un conflicto que nosotros queremos es estructural y que necesariamente, y de hecho estaba presentado en el programa de la DINARA, del Ministerio de Ganadería, el trabajo hacia la construcción de un Plan Nacional de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura, 50 años después del anterior, y que eso lo que plantea es una reestructuración muy profunda y seria del sector. Eso me interesa. ¿Hacia dónde va esa reestructura? Bueno, integra varias dimensiones y eso estaría bueno más que inviten a la directora de la DINARA, pero está bien. Indudablemente hay cambios conceptuales en las formas y relaciones de trabajo, conceptuales y materiales. Es un sector que tiene una tradición, creo, de relaciones y formas materiales y de relaciones laborales que son bastante perimidas en el tiempo.
no ha acompañado, creo, ciertos procesos de ayornar un poco el mercado de trabajo y cómo funciona un mercado de trabajo y las relaciones laborales. ¿Pero qué se puede hacer desde INARA para No, modificar Dinara, relación? o sea, lo que pasa también creo que es bueno pensar ese plan de desarrollo de la pesca, que estén todos los actores, pero que no solo los actores vinculados a la pesca, como indudablemente el Ministerio de Industria, de Trabajo. Claro. Eso forma parte de una propuesta integral de un desarrollo del sector. Tiene un problema muy grande Uruguay con las inversiones en lo que son los barcos. Tenemos una flota totalmente desactualizada en términos logísticos, tecnológicos, de condiciones laborales, de elementos para la pesca, y que hay un problema realmente estructural que además se puede vincular incluso en los problemas laborales. Sí, son barcos, no tienen condiciones modernas para poder hacer un buen trabajo arriba del barco. Entonces ahí creo que es una combinación necesaria entre lo público, privado, lo nacional y lo extranjero. Una de las prioridades es ir generando procesos de renovación y modernización de la flota pesquera. Precisamos mucho más ciencia vinculado al sector. Es un recurso que hay que manejarnos con conceptos de sostenibilidad. Uruguay tiene un problema, el barco científico no está tan desuso. Y para manejar el recurso pesca es necesario justamente meterlo mucho más conocimiento, ciencia, en evaluar, monitorear los recursos, en este caso de la pesca, que son recursos que son finitos, que tienen problemas en algunas de las especies, problemas de sostenibilidad. Sí. Entonces creo que hay que meterle mucho más ciencia, mucho más tecnología. ¿Pero está previsto algo concreto en torno a esto? Bueno, ese plan de desarrollo va a incorporar todas las medidas concretas. Es un plan de desarrollo de la pesca que tiene un plano más conceptual, político, pero sobre todo operativo. Y ahí van a haber varias líneas de trabajo y justamente algunas de las que dije: modernización de la flota, modernización de las relaciones laborales, incorporación de ciencia y tecnología, también el desarrollo de un comercio exterior de la pesca, que hay condiciones para poder pensar mejorar los canales de exportación, los mercados. Para eso es necesario tener una flota moderna, base científica, una política de comercio exterior más clara y ordenada, de estabilidad, por ejemplo, en el producto y la oferta, que eso no se logra. Cada año varía mucho la especie, el tipo, son acuerdos que le cuesta mantener o sostenerse en el tiempo. ¿Y eso ya se está Sí, elaborando? sí, se está ¿Y cuándo trabajando. podríamos conocer ese plan concreto? El plan, bueno, ya se está elaborando, ahora inicia un proceso de diálogo público, privado-público, para aportar elementos para ese plan de desarrollo de la pesca. Se presenta en diciembre de este año. Nada de esto viene dentro del presupuesto. No, va en el presupuesto, sí. Ah, va en el presupuesto. Sí, va en el presupuesto. En el presupuesto, bueno, indudablemente se incorpora un artículo para el Plan Nacional de Desarrollo de la Pesca y la acuicultura, porque ahí se agrega también un componente que a veces pasa un poco desapercibido, es también integrar en la DINARA el tema o fortalecer el desarrollo de la acuicultura. Eso va en el presupuesto, van algunas líneas presupuestales más de plata, pero sobre todo lo que se instala en el presupuesto, el inicio de la creación, elaboración de un Plan Nacional de Desarrollo de la Pesca. Pero acá tenés una cámara pesquera que quiere refundar por sí sola el sector a la luz de este conflicto. Han usado esa palabra incluso. Digo, por este plan, sí. pero tenés un presente absolutamente complejo, con las empresas extranjeras también pidiéndole por favor al gobierno que destrabe la situación porque están siendo rehenes, ellos dicen, de un conflicto de los cuales son ajenos. O sea, tenés un plan hacia adelante, pero tenés un conflicto que algunos dicen puede implosionar la industria. Bueno, el refundar puede ser un concepto compartido. La cuestión es justamente que sea compartido por todos los actores del sector y no por unos que definen refundar desde su lugar. Pero eso compartimos con la Cámara de Empresas Armadoras, que es necesario justamente. Hay que destrabar este conflicto, buscarles la salida, por lo menos lograr una zafra que genere algo de ingreso, de trabajo, pero indudablemente lo que tenemos que lograr que esto no se sostiene más, por esto que decía, es un conflicto estructural de hace muchos años, mucho tiempo, y hay mucho puente y mucho diálogo. En las cámaras el concepto de refundar lo hemos hablado varios actores, en este caso, bueno, políticos, pero de los mismos trabajadores, de las organizaciones, la intergremial de la pesca, todos plantean la necesidad, bueno, hasta acá llegamos, es necesario refundar sobre una reestructuración del sector. Y eso hay acuerdo. Lo que no facilita el acuerdo, claro, que se plantee, nosotros somos los que vamos a refundar y refundamos
obviando a las organizaciones sindicales, laborales del sector. Creo no es la forma, pero sí en el espíritu podemos lograr acuerdos para esa necesaria reestructuración y eventualmente refundación de la pesca. Un sector muy importante que tiene un potencial de crecimiento y desarrollo bien interesante. Matías Carámbula, muchísimas gracias por la visita esta mañana. Nos quedaron temas. Tenemos temas, sí, justo Nos veía quedaron el tema de temas. la lechería. Está lo todo el habíamos tema de la ahí, lechería, la exportación de ganado en pie, el agua y el suelo, el gobierno apuntando al Santa Lucía y el ministerio teniendo parte de responsabilidad en el cuidado medioambiental de esa única fuente de agua de la cual vamos a proveernos los uruguayos, Sí. los montevideanos. Esto del ministerio es el convivir entre la planificación, la posibilidad de ordenar algo y la emergencia cotidiana de líos, conflictos, problemas. Es como tratar de ir llevando y compartiendo esa dificultad. Pero creo que el escenario presupuestal ahí ordena mucho las grandes prioridades del gobierno y particularmente el Ministerio de Ganadería, que eso ordena también una entrevista. Bueno, estas son las prioridades, esta es la línea presupuestal. ¿Qué es lo que ha faltado en todo el debate hasta ahora? El gobierno sin rumbo, bueno, esto lo ha planteado mucho la oposición, lo planteó el senador Lema en la interpelación. Bueno, acá hay un rumbo muy claro y ese rumbo se plasma en este caso cuando se plantea el presupuesto quinquenal. Hablemos más adelante de esto Sí, también, claro, en la medida es en que un gusto. vayamos avanzando. Sí, sí, es un Encantada de gusto. haberte Bueno. recibido aquí.